Marido humilla a su esposa en un supermercado lleno, pero no sabía que ella era la nueva dueña. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leerte y saber desde qué parte del mundo te conectas con nuestras historias narradas. Clara despertó, como cada mañana, con el sonido agudo del despertador que Ramiro había puesto 5 minutos antes de las 6. No porque él se levantara a esa hora, sino porque decía que así ella tenía tiempo de hacerle su desayuno como Dios manda. El reloj ni siquiera estaba de su lado de la cama, pero eso a Ramiro no le importaba. Con los ojos aún pesados y el cuerpo entumecido por las pocas horas de sueño, Clara se deslizó fuera de la cama con cuidado para no hacer ruido. Aún después de 15 años de matrimonio, se movía como si pisara cáscaras de huevo cada vez que estaba cerca de su esposo. La cocina todavía tenía ese aroma tenue a pan tostado de la noche anterior. Clara encendió la cafetera mientras sacaba las rebanadas de pan y los huevos del refrigerador. Ramiro no soportaba el café recalentado, ni los huevos mal cocidos, ni el pan sin mantequilla. «¿Qué tanto trabajo te cuesta si ni trabajas?», le había dicho más de una vez, con un tono ácido y burlón que se le quedaba en la piel como una picadura de avispa. Mientras cocinaba, pensaba en Luna, su hija de 9 años, que seguramente seguiría dormida en su pequeña habitación decorada con estrellas fosforescentes. Luna era su luz, su razón de seguir. La única sonrisa genuina que Clara podía esbozar en medio de una rutina que parecía haber sido diseñada para apagarla poco a poco. A las 6:30 en punto, Clara subió con el desayuno a la recámara. Ramiro seguía acostado, viendo el techo con cara de fastidio. Cuando la vio entrar, ni siquiera la miró. Solo tomó la charola sin decir gracias, sin preguntar cómo había dormido, sin darle un solo gesto de cariño. «Tienes que arreglarte», dijo, sin levantar la voz, pero con una autoridad incuestionable. «Hoy vamos a ir con mis socios a comer. No quiero que llegues como siempre, viéndote, ya sabes, como tú». Clara bajó la mirada. En su cabeza se repetían todas las veces que él le había dicho eso. Que se veía cansada, que no se cuidaba, que parecía su sirvienta. Había aprendido a tragar esas palabras como quien traga medicina amarga, sin protestar, sin llorar, sin mostrar dolor. Después de atender a Ramiro, se metió al baño a darse una ducha rápida antes de despertar a Luna. Mientras el agua caliente le caía sobre los hombros, Clara cerró los ojos e imaginó, aunque fuera por un instante, una vida diferente. Una donde no tuviera que caminar en puntas de pie, donde pudiera reír sin miedo, donde pudiera decidir qué ponerse o con quién salir. El vapor llenó el pequeño baño, y con él se fue disipando ese sueño fugaz. Salió, se vistió con ropa sencilla pero limpia, y fue al cuarto de su hija. La niña dormía abrazada a su osito de peluche, con una paz que hacía que a Clara se le humedecieran los ojos. La acarició suavemente. «Lunita, mi amor, ya es hora de levantarse». La niña abrió los ojos despacio y sonrió al verla. «Mami, hoy me vas a llevar tú a la escuela». Clara sonrió, pero no respondió de inmediato. Sabía que si Ramiro quería el coche, ella tendría que caminar o tomar transporte público, como casi siempre. «Voy a intentarlo, mi cielo, si no ya sabes que la tía Valeria está lista para ayudarte». Luna asintió con esa madurez precoz que le había nacido a fuerza de ver cosas que ninguna niña debería ver. Gritos, portazos, silencios hirientes. Mientras la pequeña se vestía, Clara fue a la sala donde tenía escondido un cuaderno viejo. Lo sacó con cuidado de un cajón donde también tenía papeles, facturas y la única foto que conservaba de su madre fallecida. En ese cuaderno llevaba anotadas las ideas y los avances de un proyecto que mantenía en secreto. Una pequeña startup que había fundado con su hermana Valeria. Valeria era todo lo contrario a Ramiro. Directa, protectora, determinada. Desde el principio le había dicho: «Hermana, tú vales mucho más de lo que él te ha hecho creer».
Y vamos a demostrarlo, pero a nuestra manera. Durante meses, Clara había trabajado desde su celular, en los ratos libres, cuando Ramiro no estaba en casa. Se encargaba de coordinar entregas, verificar proveedores, escribir correos, cosas pequeñas, pero que le hacían sentir viva. Valeria era la cara visible del negocio, Clara la mente invisible que tejía desde las sombras. La startup creció más rápido de lo que esperaban. Conectaban pequeños productores con clientes mayoristas, eliminando intermediarios. Clara entendía la logística como un idioma que nadie le había enseñado, pero que hablaba con fluidez natural. Era su refugio, su forma de resistir. Aquella mañana, después de dejar a Luna con Valeria, Clara volvió a casa para preparar su ropa para la comida con los socios de Ramiro. Abrió el closet lleno de vestidos que él había comprado. Ninguno era de su gusto, todos eran de telas costosas pero frías. Ninguno de ellos decía Clara, todos decían esposa de Ramiro. Eligió uno beige, sin escote, sin vuelo, un vestido invisible, justo lo que él aprobaba. Cuando salieron de casa rumbo al restaurante, Ramiro ni siquiera volteó a verla, solo le extendió el brazo como quien guía a un empleado. Durante la comida, Clara no habló más que para saludar. Cada vez que intentaba decir algo, Ramiro la interrumpía con una broma sobre su falta de mundo. Sus amigos se reían incómodos. Uno de ellos incluso le lanzó una mirada cómplice, como si supiera que esa escena se repetía una y otra vez. De regreso a casa, Ramiro iba feliz. Había cerrado un trato importante y no paraba de hablar de sí mismo. «¿Viste cómo me miraban?», decía. «Te apuesto que más de uno envidiaba que estuvieras a mi lado. Aunque claro, podrías hacer un poco más de esfuerzo por lucir mejor. Ya no estás en tus 20s, Clara». Ella no dijo nada. Solo miró por la ventana, viendo pasar los árboles, las calles, la vida ajena. En ese momento, sintió que algo en su interior comenzaba a romperse. No era una explosión, no era un grito, era más bien como una grieta, pequeña, silenciosa, pero definitiva. Esa noche, cuando Luna ya dormía, Clara salió al patio con su celular en mano. Abrió el chat con Valeria y escribió: «Sí, estoy lista para ir más lejos. Vamos a hacerlo grande». Valeria respondió al instante: «Te dije que esto apenas empieza, hermana, y tú vas a brillar, te lo prometo». Clara guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó viendo el cielo. Las estrellas no brillaban mucho esa noche, pero ahí estaban, como ella, silenciosa, resistente, esperando su momento. La mesa era larga, con copas brillando bajo la tenue luz amarilla del restaurante más caro de la zona. Ramiro había reservado con anticipación, como si aquel encuentro fuera una función teatral, y él, el actor principal. Clara estaba sentada a su lado, con un vestido azul oscuro que él mismo había elegido. No era su color favorito, pero tampoco era algo que importara. Desde hacía años, sus gustos se habían vuelto irrelevantes. Y entonces le dije al tipo: «Si no vas a invertir 2 millones, mejor ni me hables de negocios serios», dijo Ramiro, riéndose con ese tono exagerado que usaba cuando quería sentirse importante. 2 de sus amigos lo siguieron en la risa, mientras otros, con sonrisas forzadas, asintieron por compromiso. Clara, con la espalda recta, sonrió ligeramente, no porque le hiciera gracia, sino porque era lo que se esperaba de ella. Una buena esposa no interrumpe, no opina, no desvía el foco de atención. Simplemente adorna la escena con discreción. «¿Y tú, Clara? ¿Qué opinas de todo eso de las inversiones?», preguntó una de las esposas con tono cordial. Ramiro no la dejó contestar. «Clara no se mete en esas cosas», interrumpió con una sonrisa torcida. «Ella es más de recetas y detergentes, ¿verdad, amor?». La mesa soltó unas risas incómodas. Clara sintió cómo la sangre le subía al rostro, pero bajó la mirada para disimularlo. Apretó las manos sobre su regazo, clavando las uñas en sus propias palmas. Era una costumbre que había desarrollado para no romper en llanto frente a otros.
No tiene nada de malo cuidar la casa, dijo la misma mujer, intentando suavizar el momento. Claro que no, respondió Ramiro, levantando su copa. Pero hay gente para eso. A veces me pregunto si no sería mejor contratar a alguien para que Clara tenga más tiempo para, no sé, aprender algo útil. Los demás volvieron a reír. Clara apenas escuchaba ya. Su mente se había ido lejos, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su espíritu hubiera buscado un refugio en otra parte, en algún lugar donde las palabras de su esposo no pudieran alcanzarla. Al volver a casa, el silencio se volvió más denso que nunca. Ramiro se quitó el saco y lo arrojó sobre el respaldo del sofá. Encendió la televisión como si nada hubiera pasado. Clara, con los ojos bajos, comenzó a recoger las cosas que él iba dejando tiradas, como si esa fuera su función natural. ¿Qué cara pusiste en la cena?, preguntó de pronto. ¿No puedes al menos fingir que te estás divirtiendo? Clara lo miró, pero no dijo nada. No tenía fuerzas para defenderse y sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Me haces quedar como un tonto, siguió Ramiro, como si no supieras ni comportarte frente a gente importante. Para la próxima, mejor me acompañas, Valeria. Ella al menos sabe hablar. Clara se detuvo. Esa frase se le clavó en el pecho. ¿Valeria? ¿Su hermana? ¿La misma a la que él siempre había tratado con desprecio? Por cierto, agregó, sin mirarla, nada de andar saliendo con ella esta semana. Me dijo que te invitó a un evento de no sé qué, charlas para mujeres o algo así. No quiero que vayas. No te conviene llenarte la cabeza de ideas raras. Pero ya le había dicho que sí, susurró Clara, apenas audible. Ramiro volteó despacio con los ojos entrecerrados. ¿Perdón? Clara tragó saliva. Nada, está bien. Subió a su recámara sin hacer ruido, con pasos suaves, como si caminar sobre el piso fuera pecado. Cerró la puerta y se recargó contra ella, dejando que el aire escapara de sus pulmones en un suspiro largo. No lloró, solo se quedó ahí, como una sombra que no sabe si existe. Esa misma noche, cuando todos dormían, recibió un mensaje de Valeria. Ya confirmé tu lugar para el sábado. ¿Lista para inspirarte? Clara no respondió. Guardó el celular debajo de la almohada y se giró para mirar al techo. Esa palabra, inspirarte, le dio vueltas en la cabeza durante horas. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Clara tenía ojeras profundas. Ramiro salió sin decir adiós, como siempre. Luna, por el contrario, le dio un beso antes de irse con Valeria a la escuela. Esa rutina, aunque dolorosa, le daba a Clara los únicos momentos libres del día. A media mañana sonó la puerta trasera. Era Valeria. ¿Traes café?, preguntó con una sonrisa leve. ¡Claro!, respondió Clara, aliviada de ver un rostro que no la juzgara. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Valeria sacó de su bolsa una libreta con varios papeles engrapados. «Necesito que leas esto», dijo. «Es una idea que tengo desde hace meses, pero sola no puedo». Clara la miró confundida. «¿Qué es?» «Un modelo de negocio. Logística para pequeños productores, gente que tiene buenas frutas, hortalizas, conservas, pero no sabe cómo venderlas en grande. Yo tengo contactos, pero necesito a alguien que sepa organizar, comunicar, coordinar, y esa eres tú». «¿Yo?», dijo Clara con una risa nerviosa. «¿De qué hablas, Valeria? Yo no sé nada de eso». «Eso crees tú. Pero cada vez que me ayudas con los pedidos de la escuela, cada vez que organizas el bazar de las mamás o le haces los inventarios al puesto de doña Marta, estás haciendo más que muchos gerentes allá afuera, solo que no te has dado cuenta». Clara la miró en silencio. Nunca nadie le había hablado así, como si su tiempo, su mente y sus manos tuvieran valor, como si ella pudiera crear algo más allá de su casa. «Ramiro no lo permitiría», dijo al fin. «No tiene que saberlo. Podemos hacerlo por correo, por mensajes, en tus ratos libres. Yo me encargo del resto. Solo dime que sí». Clara volvió la vista a los papeles. Eran diagramas, números, mapas, pero no la asustaban. Al contrario, algo en ellos le resultaba familiar.
como si esas hojas le hablaran en un idioma que había olvidado que conocía. ¿Y si se entera?, preguntó en voz baja. Entonces ya decidirás si quieres seguir viviendo así, dijo Valeria mirándola con firmeza. Pero mientras tanto, vamos a construir algo para ti, para Luna, para todas las que se creen pequeñas porque alguien las convenció de que lo son. Clara cerró los ojos por un segundo. Recordó las risas de la cena, el tono condescendiente, la sensación de vacío en el pecho, y luego pensó en Luna, en el futuro, en su dignidad perdida. Está bien, dijo, pero con una condición. Dime, si esto funciona, algún día quiero que él lo sepa. Quiero que vea todo lo que fui capaz de hacer sin su permiso. Valeria sonrió con orgullo. Eso está hecho, hermana. Vas a brillar más de lo que imaginas. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a colaborar en secreto. Usaba el tiempo entre tareas para leer informes, responder correos desde un perfil anónimo y hacer llamadas cortas cuando Ramiro no estaba. Su mente, por primera vez en años, se sentía despierta. Tenía miedo, sí, pero también sentía una chispa, como si una parte de ella, enterrada bajo años de sumisión, comenzara a renacer. Cada vez que terminaba una tarea y veía cómo el sistema crecía, se decía a sí misma: esto también es mío, esto también soy yo. Y aunque no lo supiera aún, ese fue el primer ladrillo de la muralla que un día la separaría, para siempre, del hombre que la quiso pequeña. El sonido de las llaves girando en la cerradura provocó que Clara soltara de inmediato el celular, como si hubiera estado cometiendo un delito. El documento que revisaba desapareció de la pantalla, reemplazado por la aplicación del clima. Ramiro entró arrastrando el portafolio, con el rostro tenso y el ceño fruncido como siempre. ¿Ya está lista la comida?, preguntó sin saludar. Sí, ya casi. Solo falta calentar las tortillas, respondió Clara, caminando hacia la cocina con prisa. ¿Otra vez pollo? ¿No puedes variar tantito? Ni que estuviéramos en quincena. ¿Qué haces con el dinero que te doy? Clara no respondió. No había manera de explicarle que ese dinero no era suficiente, que la mitad se iba en la despensa y la otra en los útiles de Luna, en las cuentas que él ni siquiera miraba. Además, había empezado a guardar una pequeña parte para invertir en materiales para el proyecto con Valeria. Carpetas, papelería y en ocasiones acceso a plataformas de organización. Todo a escondidas. Sirvió la comida con rapidez, en silencio, como una empleada que teme ser despedida. Ramiro comía sin mirarla, concentrado en su teléfono. De vez en cuando soltaba algún comentario despectivo sobre sus empleados, sobre el tráfico o sobre el nuevo gerente del banco que no tenía ni idea de cómo se hacía el dinero en este país. Clara ya no se sobresaltaba con sus quejas, pero cada palabra la desgastaba por dentro, como si cada frase fuera una gota de ácido que, con los años, le había ido erosionando el alma. No había golpes, pero sí un tipo de violencia que dolía más, la que no dejaba moretones, pero le robaba la voz. Esa noche, cuando todos dormían, Clara se encerró en el pequeño estudio que antes era el cuarto de costura de su suegra. Ahora estaba lleno de cajas, libros viejos y papeles apilados. Ella había rescatado un rincón con una silla y una lámpara. Ahí abría su laptop y trabajaba con Valeria, usando una cuenta secundaria con un nombre falso. Tenía miedo de ser descubierta, pero también sabía que aquel miedo era el único signo de que estaba viva. El negocio que habían comenzado con 3 pequeños proveedores de frutas del norte del país, ahora conectaba con 6 nuevos productores del Bajío. Clara coordinaba las entregas, hacía seguimiento de los pedidos, registraba incidentes y proponía soluciones. Aprendía términos de logística, leía sobre rutas, tiempos de entrega y eficiencia. Empezó a desarrollar un talento innato para anticiparse a los problemas y resolverlos antes de que afectaran a los clientes. «Eres una estratega», le dijo Valeria una noche. «No sé cómo aguantaste tanto tiempo sin usar ese cerebro brillante».
Clara sonrió tímidamente al otro lado del chat de voz. Le costaba creérselo. Aún sentía que todo eso era un juego que en cualquier momento terminaría. Como si ella no tuviera derecho a algo más que los regaños de Ramiro y los deberes del hogar. Durante el día todo seguía igual. Ramiro trabajaba, regresaba a casa y la trataba como una asistente personal. Luna hacía su tarea en la mesa del comedor, a veces en completo silencio, como si hubiera aprendido que hablar mucho en esa casa era peligroso. Un jueves por la tarde, mientras Clara tendía ropa en el patio, escuchó una conversación de Ramiro por teléfono desde la sala. No, hermano, ella ni sabe qué onda con el dinero. A mí me gusta así, sin complicaciones. ¿Para qué la quieres con ideas en la cabeza? A una mujer la educas, no le das poder, sino después hasta quiere opinar de negocios. Clara se quedó quieta. Apretó la sábana entre las manos. Ya no era sorpresa, pero escuchar la forma en que hablaba de ella le desgarraba. No era rabia lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era como si una parte de su identidad se estuviera rompiendo en pedazos. Esa noche le escribió a Valeria: «Hoy lo oí hablar como si yo fuera un mueble, un adorno, pero no me siento así cuando trabajo contigo». Valeria respondió minutos después: «Porque no lo eres. Eres parte fundamental de esto, y lo sabes». Los días pasaron con rapidez. El proyecto seguía creciendo. Clara gestionaba ahora a 5 colaboradores remotos, hacía presentaciones en línea, diseñaba propuestas para nuevos distribuidores. Aprendió a usar hojas de cálculo, a gestionar rutas de entrega, a negociar con personas que nunca habían visto su rostro, pero confiaban en su criterio. La startup recibió una propuesta para asociarse con una pequeña cadena de tiendas locales que quería digitalizar su sistema de abasto. Valeria estaba emocionada. «Si esto funciona, podríamos triplicar la operación», le dijo. «Pero no puedo hacerlo sin ti». Clara sintió una mezcla de orgullo y pánico. ¿De verdad estaban llegando tan lejos? «¿Y si me descubren?», preguntó. «Ramiro siempre está pendiente. Entonces hay que ser más listas. Yo te cubro con las llamadas. Podemos programarlas para cuando él no esté. Y si tienes que asistir a alguna junta, diremos que es por Luna o por el colegio. ¿Estás conmigo?». Clara dudó. Cada paso que daba hacia ese mundo la alejaba un poco más del lugar donde había sobrevivido todos esos años. Y ese mundo, aunque cruel, también era su zona de confort. La rutina de la obediencia, de la sumisión, era como una jaula vieja, insoportable, pero familiar. Aún así, dijo que sí. La primera junta presencial fue en una cafetería discreta al sur de la ciudad. Clara llegó con una libreta en mano y los ojos nerviosos. Se sentó frente a 2 representantes de la cadena de tiendas, mientras Valeria la observaba desde el fondo con una sonrisa discreta. Clara no usó su verdadero nombre. Era Ana, la consultora logística del proyecto. Durante la reunión explicó con claridad el funcionamiento de la red de distribución, los tiempos de respuesta, las proyecciones de costos. Usó términos que apenas había aprendido, pero los dijo con seguridad. Al final, los empresarios quedaron satisfechos. «Nos gusta cómo piensas. Si logramos esta primera etapa, podríamos hablar de una integración más fuerte», le dijo uno de ellos. Clara se sintió poderosa. No era la esposa de nadie en esa mesa, era la mente detrás de algo que crecía, que se movía, que tenía impacto. Regresó a casa esa noche y encontró a Ramiro dormido en el sillón. La televisión seguía encendida. Apestaba a cigarro. Clara lo miró por un momento largo. Lo vio con una distancia nueva, como si al regresar de esa junta hubiera atravesado una puerta que ya no podía cerrarse. Fue a la recámara de Luna. La niña dormía profundamente, con el rostro tranquilo. Clara la acarició suavemente y le susurró: «Algún día vas a saber todo esto, todo lo que estoy haciendo por ti y por mí». Esa noche soñó con mapas, con rutas, con números, pero no eran pesadillas, eran estructuras, planes, escapes.
La sombra de Ramiro seguía ahí, pesada, oscura, como una nube perpetua, pero ahora Clara comenzaba a ver más allá. A lo lejos, al fondo del túnel, algo parecido a la luz. No era libertad todavía, pero era el primer paso hacia ella, y esta vez no pensaba detenerse. Era sábado por la mañana y el sol se colaba por las rendijas de la persiana como si tratara de iluminar un rincón donde la esperanza se escondía. Clara lavaba los trastes del desayuno cuando Ramiro entró a la cocina con su camisa polo ajustada y su rostro tenso. «Vamos al supermercado», dijo sin mirarla. «Quiero que me acompañes. No quiero que me estén echando cosas chatarra a la despensa». Clara asintió sin decir palabra. Secó sus manos con el mandil y fue a cambiarse. Eligió una blusa beige y unos jeans sencillos. Cuando salió, Ramiro la escaneó de pies a cabeza con desdén. «¿Así vas a salir?», espetó. «Pareces una señora de esas que se la viven viendo telenovelas todo el día. Pero bueno, ya vámonos, no hay tiempo para que te arregles». Luna, que jugaba con sus colores en la sala, levantó la vista con preocupación. Clara le dio una sonrisa débil. «Volvemos pronto, mi amor. Quédate con tu tía Valeria, ¿sí?». La niña asintió con sus ojitos grandes, siguiendo con la mirada a su mamá como si intuyera que algo no estaba bien. El camino al supermercado fue silencioso. Ramiro ponía y quitaba estaciones de radio con impaciencia, sin encontrar algo que lo entretuviera. Clara se mantenía callada, mirando por la ventana, respirando hondo cada tanto, como si tratara de sostenerse por dentro. Al llegar al supermercado, Ramiro tomó el carrito y se dirigió a los pasillos, como si marchara en una inspección militar. Clara lo seguía, sacando de los estantes los productos que él señalaba. No tenían lista. Todo se decidía en el momento, según el humor con el que Ramiro amaneciera. En el pasillo de frutas, Ramiro alzó una manzana y la observó como si sospechara de ella. «Están carísimas», dijo. «¿Cuántas veces te he dicho que compares precios? Pero claro, ¿cómo vas a saber tú de eso?». Una señora mayor que pasaba cerca los miró con una ceja alzada. Clara bajó la cabeza. Ramiro dejó caer la manzana en el carrito con desprecio. «A ver, ¿cuánto cuesta el kilo de plátano?». «Creo que está a 18,50, respondió Clara en voz baja. «¿Crees o sabes? ¿Ves por qué no puedes encargarte ni de las compras?». Clara sintió que la garganta se le cerraba. Varias personas se habían detenido, no por morbo, sino por incomodidad. Una pareja más joven se alejó fingiendo no haber oído nada. Una cajera que estaba acomodando productos giró el rostro con gesto de disgusto. «¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa, Clara?», dijo Ramiro con voz alta proyectada. «Y tú sin hacer nada útil». «Nada. Ya quisiera ver si sobrevivirías una semana sin mi dinero». Clara tragó saliva. El aire se volvió denso, no solo por la humillación, sino por lo que estaba sintiendo dentro de sí. Una mezcla de rabia, vergüenza y algo más profundo. Una especie de quiebre, como si algo que había sostenido por años ya no pudiera mantenerse más. «Lo siento», susurró. «¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que vas a decir?», exclamó Ramiro. La gente ahora los observaba sin disimulo. Una señora murmuró, «Pobre mujer», y otra le lanzó una mirada fulminante a Ramiro. Él, incapaz de leer el ambiente, siguió su camino sin preocuparse. «Ve por la leche», ordenó, «de la que siempre compramos, y esta vez fíjate bien en la fecha de caducidad, ¿eh?». Clara caminó hacia el refrigerador con pasos pesados. Sus manos temblaban. Tomó el cartón de leche y lo sostuvo un momento. Las letras bailaban frente a sus ojos, no por borrosas, sino por la presión contenida. Dejó la leche en el carrito sin decir más. El resto del recorrido fue igual de tenso. Ramiro se quejaba del precio de todo, de la lentitud de los empleados, de la música ambiental, incluso del olor de las flores cerca de la entrada. Al llegar a la caja, Clara acomodaba los productos mientras Ramiro discutía con la cajera sobre una supuesta oferta mal señalada. Su tono era condescendiente, casi burlón.
Clara sintió cómo la vergüenza se le trepaba por la espalda como un escalofrío. «Tú no sirves ni para comprar leche», murmuró Ramiro justo antes de que la cajera les diera el total. «¿Pero qué puedo esperar?» Cuando regresaron a casa, Clara se encerró en el baño. No pudo contenerlo más. Las lágrimas brotaron con una fuerza silenciosa, como si su cuerpo hubiera esperado años para vaciar ese dolor. Se cubrió la boca con la mano para no hacer ruido. Se agachó junto a la regadera, abrazándose a sí misma, sintiendo cómo se deshacía en llanto. Luna tocó la puerta minutos después. «¿Mami?», dijo con voz suave. Clara no pudo responder. «¿Mami? ¿Estás bien?». Abrió la puerta lentamente. Luna la vio con los ojos enrojecidos y la cara mojada. La niña corrió a abrazarla con fuerza. «¿Por qué dejas que te trate así?». La pregunta fue un golpe, no por el tono, sino por la pureza, por lo directo, por lo que significaba. Luna tenía apenas 9 años y ya entendía lo que muchos adultos fingían no ver. Clara se agachó hasta quedar a su altura. La abrazó como si se fuera a romper. Sintió su corazón latir desbocado, lleno de culpa. «No lo sé, mi amor, no lo sé». Luna la miró fijamente. «Yo no quiero que me traten así cuando sea grande». Clara tragó saliva. Esa frase le heló el alma. ¿Qué ejemplo estaba dando? ¿Qué modelo estaba construyendo para su hija? Estaba normalizando el maltrato. Estaba enseñándole a agachar la cabeza. Esa noche, mientras Luna dormía profundamente en su cama, Clara se sentó en la sala con la luz apagada. Tenía en las manos una taza de té ya frío, pero no importaba. Miraba al vacío, al espacio entre las cosas, ahí donde viven las decisiones que aún no se atreven a nacer. Recordó la humillación pública, los ojos de los extraños, las lágrimas que se tragó por años, pero sobre todo, recordó la voz de Luna, esa pregunta, esa verdad incómoda que nadie había tenido el valor de decirle antes. ¿Por qué dejas que te trate así? Clara comprendió que ya no era solo su vida la que estaba en juego, era la de su hija, su futuro, su autoestima. No podía seguir criando a Luna en medio del miedo, de los gritos, de los silencios que cortaban el alma. No podía enseñarle a sobrevivir en lugar de vivir. El quiebre fue silencioso. No hubo gritos, ni portazos, solo una decisión interna. Clara se prometió a sí misma que no habría una próxima vez, que si tenía que fingir un poco más para organizar sus pasos, lo haría. Pero esa casa, ese matrimonio, esa cárcel emocional ya no sería su destino. Apagó la luz y caminó hasta su cuarto. Se recostó junto a Luna y le acarició el cabello. La niña se movió apenas y se acurrucó en su pecho. «Te prometo que vamos a estar bien», susurró. Y por primera vez en mucho tiempo no lo dijo como consuelo, sino como un plan. Clara llegó al pequeño café de costumbre con una bufanda gris que le cubría el cuello y parte del rostro. El aire frío de la ciudad acariciaba su piel como una advertencia. Las decisiones importantes no se toman al abrigo del calor, sino en la intemperie del miedo. Al fondo del local, Valeria ya la esperaba, con una laptop abierta y una mirada que mezclaba urgencia y emoción contenida. No hizo falta hablar mucho. Valeria deslizó hacia ella una carpeta gruesa con pestañas codificadas. Clara la abrió con cuidado, como quien se asoma por primera vez a una puerta prohibida. Dentro, gráficos, cifras, mapas de distribución y nombres de firmas legales. En la primera hoja, en letras negras, se leía: Propuesta de adquisición, Grupo Minorista Santa Fe. Clara leyó sin alzar la vista. Su respiración era lenta, medida, como si tratara de entender no solo las palabras, sino lo que representaban. ¿Esto es real?, preguntó al fin, sin levantar la mirada. Más real que cualquier promesa que Ramiro te haya hecho, dijo Valeria con voz firme. Estamos listas, ya hicimos los estudios, las proyecciones, las negociaciones. Tienen problemas de liquidez y buscan vender rápido. No tienen idea de que detrás de la oferta estamos nosotras. Clara tragó saliva. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Menos de un mes.
Si firmamos esta semana, podemos tomar posesión antes de cerrar el trimestre. Ya lo tengo todo listo. Lo único que falta es tu aprobación formal y tu decisión de dar el paso. El silencio entre ambas fue largo. Afuera, la ciudad seguía su curso. Coches, gente caminando, voces que se cruzaban. Pero en esa mesa solo existía el presente. Un presente que se bifurcaba, seguir siendo la sombra de un hombre, o convertirse en la autora de su propio destino. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Clara. Entonces saldrá mal, pero al menos no seguirás siendo espectadora de tu vida. Mira, no te estoy pidiendo que te lances sin red. Ya creaste esta empresa desde las sombras, ya lideras a 5 personas. Tú diseñaste el modelo que ellos ahora quieren comprar. No estoy aquí por caridad. Estoy aquí porque te necesito, porque tú hiciste esto posible. Clara la miró por fin. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de algo más hondo. Era esa luz que solo se enciende cuando alguien te dice, sin palabras, te veo, te creo, te respeto. Acepto, dijo con un suspiro que le pesó en los hombros, pero quiero mantenerme anónima hasta que esté lista, hasta que yo decida cuándo. Hecho. Usaremos la figura jurídica de la empresa madre. Nada saldrá a nombre nuestro, pero la propiedad será tuya también. Eso sí, Clara, cuando llegue el momento, no podrás retroceder. No pienso hacerlo. Valeria sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Durante las siguientes semanas, Clara se convirtió en otra. No de un día para otro, no con un cambio radical de actitud, pero su forma de caminar era distinta. Sus silencios ya no eran de resignación, sino de estrategia. Por las noches, después de acostar a Luna y esperar a que Ramiro se durmiera frente al televisor, se encerraba en su rincón del estudio y se conectaba a reuniones privadas con abogados, analistas y consultores. Aprendió a leer contratos, a entender cláusulas de compraventa, a identificar riesgos financieros. Se entrenó en negociaciones. Hizo llamadas fingiendo ser una representante externa. Cambió su correo por uno corporativo. Y cuando la conversación lo requería, adoptaba otro nombre: Diana Ortega. Un seudónimo que le daba fuerza, que le permitía hablar sin temblar. En paralelo, ayudó a diseñar el plan de rescate para los supermercados en crisis, mejora de logística, digitalización de inventarios, nuevo programa de fidelidad para clientes, entrenamiento para personal de piso. Clara conocía mejor que nadie el funcionamiento de esas tiendas. Sabía lo que se necesitaba, sabía que dolía. Ella lo había vivido cada fin de semana. Una tarde, mientras revisaba la lista de sucursales, el corazón se le detuvo por un instante. Ahí estaba, sucursal Parque del Sol, Delegación Norte. Era el supermercado donde Ramiro solía comprar, donde la había humillado, donde todos los empleados la recordaban como la señora calladita que siempre va detrás del señor gritón. ¿Y esa?, preguntó Valeria cuando Clara se quedó en silencio. Es la que necesito, respondió. Quiero que sea la primera en transformarse, no solo como negocio, como símbolo. Valeria entendió sin más. No hacía falta explicar el poder de recuperar un lugar que antes había sido escenario del dolor. Lo que antes fue humillación, ahora sería renacimiento. Días antes de la firma, Clara tuvo una última conversación con su equipo. Fue corta, técnica, pero cargada de emoción. Vamos a comprar esto no solo porque podemos, dijo con voz clara. Lo vamos a hacer porque merecemos demostrar que sí sabemos, que sí valemos. No vamos a competir con los grandes. Vamos a demostrarles que subestimarnos fue su peor error. Los aplausos llegaron por las bocinas de cada conexión remota. Nadie sabía que la mujer detrás de esa pantalla, que hablaba con tanta seguridad, aún dormía al lado de un hombre que la trataba como una sombra. El día de la firma fue discreto, una notaría al sur de la ciudad, ningún apellido reconocible en los documentos, ninguna foto en redes. Clara firmó con manos firmes. Por dentro temblaba, pero era el temblor de quien sabe que acaba de cruzar una frontera invisible. Al salir,
Valeria le pasó una carpeta. Ya eres oficialmente copropietaria de una cadena de supermercados. Felicidades, Clara. Ella no dijo nada. Solo miró el cielo gris de esa mañana, sintiendo cómo el peso de los años se deshacía un poco más. Esa noche, al volver a casa, encontró a Ramiro recostado en el sillón, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la televisión. Sin mirarla, murmuró: «Mañana vamos a ir al súper. No quiero más tonterías con los precios». Clara lo observó durante unos segundos, ya no con miedo, no con odio, sino con una distancia nueva, como si lo viera desde otro lugar, un lugar donde él ya no podía alcanzarla. Subió a acostar a Luna. La niña la abrazó fuerte como siempre. «¿Estás cansada, mami?» «Un poco, mi cielo, pero es de los cansancios bonitos, de los que valen la pena, como cuando uno termina una tarea difícil». «Exacto», sonrió Clara. Al apagar la luz, se quedó un momento en la oscuridad. Escuchó los sonidos de la casa, el zumbido del refrigerador, la televisión encendida abajo, el tic-tac del reloj, y supo que todo estaba a punto de cambiar, que lo que había empezado como un susurro en su interior, ahora era una decisión hecha carne. El despertar no había sido repentino, había sido lento, doloroso, lleno de dudas. Pero ahora Clara caminaba con los ojos abiertos, y ya no tenía miedo de lo que podía ver. La mañana amaneció despejada, pero el aire se sentía tenso desde antes de que el sol tocara las ventanas. Clara se levantó temprano, como de costumbre. Preparó el desayuno en silencio, con movimientos suaves, meticulosos. Ramiro bajó las escaleras refunfuñando por una llamada del trabajo que le habían hecho la noche anterior. Se sentó a la mesa sin saludar, tomó su taza de café y la bebió como si lo hiciera por obligación. «Hoy vamos al supermercado. Quiero que me acompañes. Y no quiero que empieces con tus dramas de me siento mal. O mejor voy después», dijo sin levantar la vista de su celular. Clara solo asintió. «Y ponte algo decente. No quiero que parezcas ama de casa deprimida. Ya bastante tengo con tus silencios». Ella se dio la vuelta para que no le viera fruncir el ceño. Tomó aire profundamente, contuvo el impulso de responderle y subió a cambiarse. Eligió un pantalón sencillo, una blusa blanca y una chamarra gris claro. Nada llamativo, nada que provocara más de lo necesario. Hoy no era un día cualquiera, hoy sería el día. En el coche Ramiro hablaba por altavoz con uno de sus socios, reía con fuerza, contaba anécdotas infladas y se refería a Clara con frases como «Mi señora que no se despega de mí, y ya sabes cómo son, felices con una ida al súper». Cuando colgó, soltó una carcajada. «Se tragan todo, ¿ves? Para ellos tú eres la mujer perfecta, calladita, casera, obediente, hasta pareces agradecida». Clara volteó la mirada hacia la ventana. Cada palabra era un recordatorio de quién había sido durante años, pero no de quién era ahora. Al llegar al supermercado, él empujó el carrito como si estuviera en un desfile de superioridad. Saludó con una sonrisa falsa a uno de los empleados, luego giró a Clara con un tono más áspero. «A ver si hoy sí haces algo bien. La otra vez no pudiste ni elegir bien la leche. Pon atención esta vez, ¿sí?» Clara lo seguía en silencio. Sus pasos eran serenos, pero su pecho era un torbellino contenido. Iban pasando por el pasillo de frutas cuando Ramiro tomó una bolsa de manzanas, la revisó y la dejó caer de nuevo con desdén. «Esto está verde. ¿Quién es el idiota que surte esto?», dijo en voz alta. «Aunque no me sorprende, seguro contratando inútiles como tú, pues así les va». Un par de empleados al fondo alzaron la mirada. Clara sentía sus pupilas clavadas, no en Ramiro, sino en ella, con compasión, con desconcierto. «Y tú ahí, como si no pasara nada. Dicen que el que calla otorga, ¿no?», continuó él subiendo el tono. Un niño pequeño en el carrito de al lado volteó curioso. Su madre lo abrazó con firmeza y lo alejó molesta. En el pasillo de los cereales, Ramiro empezó a lanzar comentarios sobre el precio, culpando al nuevo gobierno, a los flojos que trabajan aquí
y a la mala administración del lugar. «Mira nada más», dijo mientras tomaba una caja de galletas. «Ni etiquetadas están bien. ¿Cuántas veces he dicho que este lugar es una porquería? Pero tú, como buena clienta leal, aquí sigues, porque claro, ni para quejarte sirves». Clara cerró los ojos por un segundo. Su respiración se volvió más lenta. No respondía, no todavía. Cuando llegaron al área de embutidos, Ramiro comenzó a discutir con una joven empleada porque el jamón no estaba en oferta como él había entendido. Su tono fue agresivo, hasta grosero. La muchacha intentó explicar, pero él no la dejaba hablar. «¿Qué, no sabes leer? Está clarito en el cartel. Esto es publicidad engañosa. Llama a tu gerente. Ahorita mismo». La joven se fue nerviosa. Clara observó la escena sin moverse. Sabía lo que venía. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la anticipación de lo inevitable. Minutos después, una mujer de unos 40 y tantos se acercó. Traje gris, gafete colgado al cuello, postura firme. Se dirigió directamente a Clara, no a Ramiro. «Disculpe la espera», le dijo con voz baja, casi susurrante. «Todo está listo, señora presidenta». Clara asintió. Su mirada, por primera vez en mucho tiempo, fue vertical, firme. No tembló. «Gracias», dijo con voz clara. Ramiro la miró extrañado. «¿Qué dijiste?» Clara caminó hacia el mostrador de atención al cliente. La gerente la siguió. Todos los que estaban cerca comenzaron a observar, entre confundidos y expectantes. Clara tomó el micrófono con una mano firme. Su voz, al principio temblorosa, se fue afirmando con cada palabra. «Buenas tardes a todos. Disculpen la interrupción. Sé que muchos vienen aquí cada semana, igual que yo lo hice durante años. Quiero anunciarles algo. Este supermercado, al igual que otros en la ciudad, ha sido adquirido recientemente por una nueva administración. A partir de hoy, yo formo parte de esa nueva dirección». Un murmullo se esparció por los pasillos. La gerente asintió con respeto al lado de Clara. Ramiro soltó una risa cínica. «¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Estás actuando o qué? A ver, ya, bájate de ahí. ¿Esto es alguna broma?» Clara lo miró desde arriba. «No es una broma, Ramiro. Este lugar me pertenece. Lo compré. Bueno, lo compramos Valeria y yo, hace meses, y hoy decidí que era el momento de decirlo». «¿Qué?», dijo él caminando hacia el mostrador. «Tú no sabes ni cómo funciona un recibo de luz. ¿Vas a venir a decirme que eres dueña de esto?». La gerente se adelantó con voz firme. «Señor, por favor, guarde la compostura. Todo lo que ella ha dicho es verdad. Puede verificarlo con quien guste. Clara es la nueva copropietaria de esta cadena. Y aquí se le debe respeto». El silencio fue inmediato. Un par de clientes dejaron de empujar sus carritos. Algunos empleados sonrieron en secreto. Una señora mayor asintió con la cabeza, como quien ha esperado mucho para ver algo justo. Ramiro quedó pálido. Tartamudeó algo que nadie entendió y luego dio un paso atrás. Esto es una locura, no vas a humillarme así». «Tú no te estoy humillando», dijo Clara. «Estoy eligiendo el respeto, ese que tú me negaste por años. Este lugar ya no es donde te burlas de mí, es donde empiezo a ser yo». Ramiro la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Buscó la mirada de algún aliado entre el público, pero todos lo observaban en silencio. Nadie lo apoyaba. «Te pido que te retires del lugar», agregó Clara. «Puedes terminar tus compras en otro lado. Aquí ya no tienes autoridad sobre mí». La gerente asintió, y dos guardias se acercaron discretamente. No fue necesario tocarlo. Ramiro, sin entender del todo lo que estaba pasando, dio media vuelta y se fue caminando lento, con la cara roja, mascullando insultos ininteligibles. Cuando se fue, un aplauso espontáneo surgió desde el fondo, luego otro y otro. En segundos, todo el pasillo rompió en aplausos. Clara no lloró, no sonrió de inmediato, solo respiró profundamente, como si por fin hubiera exhalado años de miedo. La gerente se acercó. «Fue un honor presenciar esto. Gracias por todo».
respondió Clara. Cuando regresó a casa, Luna la esperaba en la sala, abrazada a su osito. Clara la miró y, por primera vez, sintió que el futuro ya no era una esperanza lejana. Era un lugar al que empezaba a caminar, paso a paso, sin permiso de nadie. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue del ventilador del comedor. Era de noche. Luna ya dormía en su cuarto, abrazada a su osito como cada noche desde que tenía memoria. Clara guardaba algunos papeles dentro de una carpeta negra, organizando documentos que ya no podían esperar más. Escrituras, estados de cuenta, un borrador del trámite de divorcio. Todo meticulosamente clasificado. La mesa del comedor, que tantas veces había sido testigo de sus silencios, ahora era su centro de mando. Ramiro llegó poco después de las 11. Llevaba puesta una camisa desabotonada hasta el pecho y una colonia fuerte que nunca había sido del agrado de Clara. Venía relajado, casi en un tono festivo. Caminó directo hacia la cocina, se sirvió un trago y luego se recargó en el marco de la puerta mientras la observaba desde lejos. «Se te ve diferente», dijo con esa voz que usaba cuando quería parecer encantador. «Más segura, más mujer. Debe ser por todo ese alboroto en el supermercado. Me sorprendiste, la neta». Clara no levantó la vista de los papeles, solo los ordenó por tamaño. No fue un alboroto, fue la verdad. Ramiro avanzó unos pasos, despacio, como si tratara de medir su territorio antes de invadirlo. Se sentó frente a ella y la miró con esa mezcla de arrogancia y falsedad que había perfeccionado a lo largo de los años. «Sé que lo hice mal. He sido un cabrón, lo admito. Pero mira, aquí estamos. Al final del día seguimos siendo tú y yo. Siempre ha sido así». Ella lo miró por primera vez con esa expresión serena que a él tanto le incomodaba. No había lágrimas, ni enojo. Solo una firmeza que no había visto antes. «No, Ramiro, siempre has sido tú. Yo apenas estoy empezando a existir». Él rió con suavidad, un poco nervioso. «No digas tonterías. Estás enojada, te entiendo. Te hice pasar momentos feos, lo acepto. Pero mírate ahora tan fuerte. Todo eso es gracias a lo que pasamos. Si lo piensas bien, hasta me debes parte de tu éxito». Clara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de asco contenido. «¿Sabes qué es lo peor de ti?», preguntó con voz tranquila. «Que siempre creíste que tenerme controlada era amor, que rebajarme era parte del acuerdo. Pero yo ya no estoy en deuda contigo, Ramiro, ni emocional, ni económica, ni moralmente». Ramiro se inclinó sobre la mesa, forzando una sonrisa seductora. «Mira, podemos empezar de nuevo. Me das unos días. Me mudo unos días con mi hermano si quieres. Tú respiras, yo reflexiono y luego hablamos. Somos una familia, Clara. Tenemos una hija. No tires todo por un malentendido». Ella se puso de pie, cerró la carpeta con firmeza y la sostuvo contra su pecho. No fue un malentendido. Fue una vida entera de silencios, de burlas, de miedo. Lo que pasó en el supermercado no fue un accidente. Fue el final. Ramiro dejó caer el cuerpo contra la silla, sorprendido por la respuesta. Ya no sabía con quién estaba hablando. ¿De verdad vas a tirar todo esto a la basura? ¿Después de tantos años? ¿Después de todo lo que hicimos? «No lo estoy tirando. Lo estoy dejando atrás», respondió. «Ya tengo el departamento. Luna y yo nos vamos esta semana. Tú no tienes que hacer nada. Todo lo legal ya está en marcha». Él apretó los dientes. «No puedes sacarme así de tu vida». «Ya lo hice», dijo sin titubear. «Ahora solo falta que tú lo entiendas». Ramiro se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Esto no es tan fácil como tú crees. No vas a ganarme así, no sin pelear». Clara lo miró con compasión, no con lástima, con una tristeza honda por lo que él no podía ser. «No quiero pelear contigo, Ramiro, porque para eso tendría que seguir sintiendo algo. Y lo único que siento ahora es paz cuando pienso en irme. Eso es suficiente para mí». Subió a su cuarto sin decir más. La carpeta seguía en su mano. Luna despertó cuando Clara entró al cuarto y se sentó en la orilla de la cama. «¿Ya te vas a dormir, mami?» «Sí, mi amor, solo quería verte un ratito». Luna se incorporó y la abrazó sin preguntar nada. «¿Ya le dijiste?»
Sí. ¿Y qué dijo? Lo de siempre, que no entiende. Yo sí entiendo, mami, dijo Luna, mirándola con esa madurez inesperada en una niña de su edad. Y estoy orgullosa de ti. Clara la abrazó con más fuerza, sintiendo cómo esa frase le derrumbaba los últimos muros que aún resistían dentro de ella. No lloró, pero cerró los ojos y respiró como quien por fin encuentra oxígeno. Días después, Clara y Luna se mudaron a un pequeño departamento en una zona tranquila de la ciudad. Nada lujoso, pero cálido. Clara decoró el lugar con lo justo: un par de plantas, fotos de ambas, muebles sencillos pero elegidos por ella. Cada objeto en ese espacio representaba una elección. Por primera vez en mucho tiempo, cada rincón le pertenecía. La primera noche fue especial. Luna se durmió temprano, agotada por la emoción de armar su nueva cama y colocar sus estrellas fosforescentes en el techo. Clara preparó una taza de té y salió al pequeño balcón. La ciudad estaba en calma. Las luces de los edificios titilaban en la distancia. Se recargó contra la barandilla y dejó que el aire le acariciara el rostro. No pensó en el pasado, no hizo cuentas del daño, no repasó diálogos ni buscó respuestas. Solo se permitió sentir. Y ahí, en ese silencio sin gritos ni reproches, sin miedo ni vergüenza, Clara durmió en paz, como no lo hacía desde hacía años, como quien, por fin, se pertenece. El sol entraba con fuerza por los ventanales del supermercado reformado, ahora convertido en un espacio que no vendía productos, sino oportunidades. Donde antes había góndolas repletas de ofertas y promociones, hoy había mesas de trabajo, pizarras llenas de ideas y sillas ocupadas por mujeres con miradas despiertas. El olor a detergente había sido reemplazado por el aroma de café recién hecho, y las voces robóticas de promociones habían dado paso a conversaciones llenas de propósito. En el área que alguna vez fue la sección de embutidos, se encontraba ahora una pequeña biblioteca comunitaria. En el rincón, donde Ramiro había gritado por una supuesta oferta engañosa, se levantaba un escenario con luces cálidas y un letrero que decía: Centro Clara Luz, mujeres con futuro. Esa mañana, las puertas se abrieron con puntualidad. Mujeres de distintas edades entraron con entusiasmo, algunas empujando carriolas, otras cargando carpetas con sus planes de negocio. Había voluntarias entregando acreditaciones y jóvenes que ofrecían café mientras explicaban el cronograma del día. Clara se encontraba en un cuarto trasero, ajustándose un micrófono al cuello. Llevaba un saco color mostaza que le daba luz al rostro, y en las manos un pequeño folder con su discurso. Valeria entró sonriendo con complicidad. Todo listo allá afuera, se llenó. Vinieron hasta de otras delegaciones, y la prensa está aquí, pero no están buscando chismes, quieren inspiración. Clara respiró hondo. No era nerviosismo, era algo más profundo, una mezcla de vértigo y gratitud, una sensación que le decía que, esta vez, no tenía que esconderse. ¿Ya está Luna?, preguntó. Primera fila, con su cartel de «Mi mamá sí puede». Ambas rieron suavemente. Luego, Valeria la abrazó. «Hoy cierras un ciclo y abres uno más grande». Clara caminó hacia el escenario con paso firme. A cada lado los asistentes la saludaban con respeto. Algunas mujeres con ojos brillosos, otras con tímidas sonrisas que decían «Gracias por hacer esto posible». Subió al templete, se acomodó frente al atril y miró al público. Había más de 100 personas ahí, y en la primera fila, Luna, con un moño blanco y los ojos más orgullosos que nunca. «Gracias por estar aquí», comenzó Clara. «Este lugar tiene historia, y como muchas de ustedes, yo también tengo cicatrices». Hizo una pausa. Algunos rostros se inclinaron hacia adelante, atentos. Durante años viví pensando que lo correcto era callar, que había que resistir por amor, por la familia, por los hijos. Pero aprendí que resistir no siempre es lo mismo que vivir, que aguantar no es sinónimo de amar, y que cuando una mujer decide alzarse, todo su mundo se transforma.
El silencio era absoluto. Ni siquiera el zumbido del aire acondicionado interrumpía. Este centro no nació del éxito, nació del dolor, pero lo convertimos en fuerza. Hoy, en este lugar, no se compran latas ni ofertas. Hoy se construyen sueños. Aquí, cada mujer puede aprender a manejar un negocio, a levantar su voz, a ser libre. Los aplausos fueron cálidos, sostenidos. Algunas mujeres se pusieron de pie. Clara bajó del atril y se dirigió al círculo donde daría su primera charla. Habló sobre microcréditos, sobre marketing básico, sobre cómo formar redes de apoyo. Usó palabras sencillas, prácticas, reales. No era una empresaria más, era una mujer que conocía el peso del miedo y la gloria de vencerlo. Durante el descanso, recorrió las nuevas instalaciones. En una esquina, una joven ofrecía talleres de costura digital. Más allá, un grupo de mujeres de la tercera edad aprendía a usar aplicaciones de venta. Clara se detenía en cada espacio, escuchaba, orientaba, abrazaba. En el antiguo almacén se había habilitado una sala de terapia gratuita. Psicólogas voluntarias atendían a mujeres que llegaban con historias parecidas a la suya, y justo al lado había una guardería equipada, porque Clara sabía que muchas no podían avanzar si no tenían con quién dejar a sus hijos. A media tarde se realizó el acto simbólico de apertura oficial. Clara subió nuevamente al escenario. Esta vez no tenía discurso, solo el corazón abierto. Luna se acercó y se colocó a su lado tomándole la mano. ¿Estás nerviosa?, le preguntó la niña en voz baja. Un poco. No tienes por qué, eres la más valiente de todas. Y entonces, sin previo aviso, Luna se acercó al micrófono. Lo tomó con ambas manos y dijo con voz firme: «Mi mamá es mi heroína». El público explotó en aplausos. Clara no pudo evitar que se le nublaran los ojos. Apretó con cariño la mano de su hija. Luego la abrazó frente a todos. Pero no lloró por tristeza, lloró por alivio, por dignidad, porque por fin se sentía completa. Horas después, cuando el evento terminó y los últimos asistentes se marchaban, Clara se quedó sentada en el escenario vacío, observando el lugar con una mezcla de cansancio y plenitud. Valeria se le acercó con una taza de café. ¿Y ahora qué sigue? Clara sonrió. Sigue lo más difícil, mantener esto, hacerlo crecer, asegurar que ninguna mujer más se sienta sola, que cada una sepa que puede, que merece, que vale. ¿Y tú? Yo ya no me conformo con sobrevivir, ahora voy a vivir y voy a enseñar a otras a hacer lo mismo. Cuando salieron del edificio, la noche era fresca. Luna caminaba entre ambas, tomada de sus manos. Al llegar al coche, Clara se detuvo un momento para ver el letrero iluminado del centro. Ya no sentía dolor al verlo, sentía fuerza, sentía justicia. Entraron al coche y arrancaron. Desde la ventana, Clara vio por última vez el lugar donde antes se sintió pequeña y sonrió. No por ego, no por revancha, sino por libertad. A veces, el dolor más profundo no grita, no golpea puertas ni rompe vidrios. Es un dolor que se arrastra en silencio por los pasillos de una casa, que se sirve el café en la misma taza cada mañana y sonríe sin fuerza frente a quien le ha enseñado a callar. Así fue la vida de Clara durante muchos años. Una vida aparentemente tranquila, pero gobernada por la humillación, el control disfrazado de cuidado y una constante negación de su valor como persona. Ella no vivía, sobrevivía. Caminaba en puntas de pie dentro de su propio hogar, agachaba la cabeza para no desatar tempestades y aprendió a medir sus palabras como si cada sílaba pudiera ser usada en su contra. No había cadenas visibles, pero sí una prisión emocional de la que parecía imposible escapar. Y sin embargo, en medio de ese abismo silencioso, algo dentro de Clara comenzó a despertar. No fue un grito, ni una rabia repentina, fue una semilla, una chispa, un susurro que le dijo: «Tú vales más que esto». Esa chispa fue alimentada por una sola cosa: amor.
no el amor que su esposo decía darle, ese que venía con condiciones y desprecios. Fue el amor propio que comenzó a germinar lentamente, y el amor incondicional de su hija Luna, que con una sola pregunta, ¿por qué dejas que te trate así?, le mostró el espejo más honesto. Esa pregunta sencilla, dicha desde la inocencia, se convirtió en la brújula que guiaría su transformación. Clara no cambió de la noche a la mañana. No hubo varitas mágicas ni salvadores externos. Lo que hubo fue decisión, valentía a escondidas, un paso pequeño cada día, un correo enviado en secreto, una reunión virtual con la computadora en modo silencio, un plan que se fue tejiendo en la oscuridad de la madrugada mientras su esposo dormía, creyendo que tenía todo bajo control. Pero lo que Ramiro nunca entendió, y lo que muchos no ven, es que una mujer no necesita que le den permiso para despertar. Solo necesita espacio, tiempo y sobre todo una razón. Y Clara la tuvo, su hija, porque entendió que más allá de su dolor estaba el futuro de Luna, que no podía enseñarle a ser libre mientras ella misma vivía atada. Cuando Clara tomó el micrófono en aquel supermercado, no solo estaba hablando como dueña de un negocio, estaba hablando como dueña de su historia. Se apropió del lugar donde antes había sido humillada y lo convirtió en el escenario de su renacimiento. Ese momento no fue solo justicia, fue reparación. Y es que la verdadera transformación no siempre se trata de castigar a quien nos hirió, sino de sanar lo que nos rompieron. Clara no buscó venganza, buscó dignidad. No quería derrotar a Ramiro, quería dejar de ser una versión rota de sí misma. En los meses que siguieron, no solo reestructuró una cadena de supermercados, rediseñó su vida. Convirtió los pasillos de ese lugar en aulas, los estantes en escritorios y las promociones en programas de becas. El lugar donde la mandaban a callar se volvió el lugar donde ella daba la voz a decenas de mujeres. Porque lo que vivió Clara no es una excepción, es una realidad que viven millones en silencio. Mujeres inteligentes, sensibles, capaces, que han sido convencidas de que su valor depende de lo que un hombre opine de ellas, que han sido reducidas a amas de casa invisibles, a acompañantes sin nombre, a esposas sin historia. Pero Clara nos enseña que siempre se puede elegir, que incluso desde lo más profundo del miedo se puede empezar a escarbar con las manos desnudas, que no hay edad para empezar de nuevo, que si tienes una chispa dentro, puedes convertirla en un incendio que ilumine tu camino. Ella también nos recuerda que el éxito real no está en lo material, sino en lo que dejas atrás. Que no se trata de acumular trofeos, sino de construir algo que inspire, que ayude, que transforme. El mayor logro de Clara no fue haber comprado una cadena de tiendas, fue haberle mostrado a Luna y a muchas otras niñas que una mujer no necesita ser perfecta para ser valiente. Solo necesita creer que merece algo mejor, y tal vez eso sea lo más poderoso de esta historia. No termina en un triunfo vacío, termina en un nuevo comienzo. Clara no se sienta en un trono a mirar el pasado con desprecio. Se sienta entre mujeres que, como ella, aún están en camino, y les dice: yo también estuve ahí, y salí, y tú también puedes. Porque cuando una mujer se libera, no solo se salva a sí misma, salva a su hija, salva a su comunidad, salva el futuro. Y esa es la gran lección. Nunca subestimes a una mujer que ha aprendido a escucharse, porque cuando lo hace, no hay fuerza que la detenga, no hay insulto que la reduzca, no hay sombra que le tape el sol. Clara nos enseñó que la dignidad no se negocia, que el amor propio se construye con actos pequeños y firmes, y que ser fuerte no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Si tú, que estás viendo esta historia, ¿te has sentido alguna vez pequeña, callada, ignorada? Recuerda que dentro de ti también hay una Clara, una mujer que puede reconstruirse desde las ruinas, que puede encontrar su voz, tomar el micrófono y decir: aquí estoy, esta soy yo, y ya no me callo.
Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.